Listo. Pues vamos a comenzar con este video, que es una mesa redonda con el tema de deficiencias de la logística en México. Partimos de la idea en que una industria mexicana puede tener una excelente infraestructura en la cadena de suministros y una excelente respuesta en los procesos de traslado a los diferentes puntos de distribución. Sin embargo, en algunas compañías que trabajan con despachos de última milla, la situación es diferente, ya que pueden existir problemas de logística al momento de realizar las entregas, lo cual genera una mala percepción por parte del consumidor y en consecuencia reduce el valor de la marca. A lo largo de esta mesa redonda vamos a tratar diferentes deficiencias en la logística en México, tratando puntos como la gestión del transporte, la rotación de transportistas y la falta de los procesos de los KPIs en los procesos de despacho. Ok. Bueno, pues... perdón, continúa. Adelante. Ajá. Muchas gracias por la introducción. Como lo comentabas, considero que una de las razones más importantes en esta deficiencia que se encuentra en el país es que la mayoría de las veces las empresas que mantienen una mayor cantidad de movimientos, ya sea importaciones o exportaciones, justamente por cuestiones de costos, no se acercan quizás con empresas expertas, ya sea 3PL o 4PL, justamente buscando reducir los costos, lo cual quizás en un principio sí lo haga, pero a la larga pues genere más problemas, ¿no? De los que buscaría solucionar. Ese considero que ese es un punto importante justamente en esta parte. Sí, o sea, la situación financiera de las empresas mexicanas, que en su mayoría yo considero son pequeñas o medianas empresas, no cuentan con la capacidad o con la solvencia para contratar empresas que sean expertas. Entonces, a la larga, porque, ok, o sea, sí, puede que la empresa de transporte quede mal, pero eso va a repercutir directamente contigo como marca, porque no se van a fijar como, ay, fue el transporte, o sea, literalmente la responsabilidad cae sobre ti como quien maneja la situación. Claro, y yo considero que pues no tomar en cuenta la contratación de empresas 3PL puede llevar a que los mismos transportistas que están trabajando de mala forma pues puedan llegar a tener un conflicto con el cliente final o causar retrasos en las entregas y de manera directa repercutir pues a la empresa. Otro tema que es muy importante es la escasez del transporte. En general, el índice de desempeño logístico que elabora el Banco Mundial tiene situado a México en la posición número 51 en cuanto a su desempeño logístico y las principales razones. En general, la transportación de la mercancía. Ok, exactamente. El problema de la escasez de transporte es algo que es actual. Es un problema de logística en cuanto a distribución y entregas. Eh, esto, esto se genera debido a las restricciones que han surgido por el aumento de la inversión extranjera directa en nuestro país. Y bueno, en dicho contexto, la capacidad de transporte de camiones en México a veces es escasa, lo que se traduce en el aumento de costos de traslado desde de extremo a extremo en nuestro país. Ajá, sumado a ello, el tráfico en logística es un importante factor que reduce de forma considerable el rendimiento y la productividad de la flota de transporte. Sí, justamente aunado a lo que... Perdón, Mafer, gustas comentar. No, habla. Bueno, mi comentario es que
pues justamente lo que comentábamos, ¿no? De que los costos ascienden bastante. Estaba revisando que el costo logístico en México asciende a un 13% más o menos en promedio del costo total, mientras que en Estados Unidos o, no sé, economías europeas no rebasa el 10%. Entonces, justamente, esta es, supongo que una de las razones pues más relevantes porque se ve reflejado, digamos, en el cliente final, ¿no? Y supongo que crea un círculo vicioso en una cuestión de que si el precio aumenta, entonces disminuye la demanda, entonces también la oferta pues quizás disminuya o se vuelva a encarecer, lo cual nuevamente hace que disminuya la demanda y justamente se crea esta clase de círculo vicioso en la que los precios suben y la demanda pues sigue bajando, lo cual sigue sesgando la logística en el país. Bueno, lo que yo iba a comentar justo era lo del tráfico en el tráfico, porque creo que es algo, o sea, estoy segura que es algo que entorpece muchísimo todo el proceso logístico, porque bueno, como sabemos, la Ciudad de México es una de las más complicadas en cuestión de tráfico, entonces las vías que se tiene para la entrega de la mercancía se entorpecen demasiado por este problema que no es como que dependa directamente de ti como empresa, pero lo tienes que considerar, porque o sea, no lo puedes controlar, pero tienes que tomarlo en cuenta para los tiempos de entrega que te plantees y todo eso. Yo creo que un ejemplo claro, enlazándolo a un tema actual, que fue la pandemia, es que muchas personas empezaron a hacerse emprendedoras desde casa, entonces empezaron con pequeñas empresas y al haber pandemia buscaban la forma de hacer llegar su mercancía al cliente buscando paqueterías express. Entonces, creció tanto la gente que empezó a ser emprendedores de pequeñas empresas que empezaron a saturar las mismas empresas de paquetería y empezaron a dejar sin opción a las empresas más grandes. Entonces, creo que también es importante que las empresas grandes tomen en cuenta alguna alternativa como tener sus propios medios de transporte o buscar proveedores de transporte, perdón, proveedores o transportistas en otros lados, buscar empresas que los puedan apoyar con esta situación, porque creo que tuvieron tanto éxito los pequeños emprendedores que cada vez hay más. Entonces, no es algo que tú te puedes quitar de la noche a la mañana, sino es algo que es un factor que se tiene que tomar en cuenta para las empresas grandes. De hecho, este es el punto al que quería llegar. De hecho, en México domina en cuanto al transporte logístico, el mexicano se caracteriza porque está dominado por empresas pequeñas o pymes y compañías familiares. Esto provoca, o más bien, estas no cuentan con un gran número de flotas de vehículos para cubrir ¿cómo se dice? Eficientar la expansión de la demanda de los servicios en general. Entonces, se crea un lío y es cuando empiezan los problemas en cuanto a la distribución de las mercancías. También yo considero que un factor importante es que las empresas no contratan a personas capacitadas, o sea, no les dan la capacitación necesaria y eso lo vemos en la rotación. Entonces, si no tienen bien establecido el personal y que ellos sepan el manejo de las mercancías, el trato con los clientes, yo creo que eso va generando también retrasos. Porque si alguien no lo pudo hacer, vas a contratar a otra persona, pero ¿cuánto es el lapso que va a transcurrir entre uno y otro? Sí, justamente como lo comentas, yo estaba revisando unos datos del INEGI en los que comentaba que alrededor de entre el 27 y el 35% de las pymes aquí en México solamente son las que deciden encargar este tipo de servicios logísticos, como lo comentábamos, contratar una 3PL o 4PL. Entonces,
pues es un número bastante bajo contemplando la cantidad de pymes que existen en el país, sabiendo que son una de las pues, fuerzas económicas justamente, ¿no? De México. Entonces, si contemplamos que, pues bueno, quizás no se llega ni a una tercera parte de estas, pues se entiende hasta dado punto el por qué se llegan a haber retrasos o pues existen problemas, porque a final de cuentas las mismas pymes no se pueden enfocar justamente en su negocio principal porque tienen que estar, no sé, checando los envíos o que lleguen la mercancía, los insumos, este tipo de cosas. Si se presenta alguna situación, también la tienen que ver cómo resolverlo y justamente como lo comentamos al principio, creo que a final de cuentas el cliente es quien termina culpando a la pyme, llamémosle así, no termina culpando a, no sé, la empresa de mensajería que haya contratado, sino que la pyme es quien termina pues perdiendo quizás un cliente, ¿no? Otro punto que creo que es importante es que no solamente afecta en cuanto a las entregas, sino, por ejemplo, a la empresa que tenga la necesidad de que le llegue la mercancía o sus insumos a su almacén, pues puede ser repercutible para la empresa al momento de obtener los insumos porque el tiempo de espera puede ser más amplio del que de que ellos esperaban debido a la falta de transportes o a que se saturaron los pedidos en las empresas transportistas que ya existen o por el tráfico que ya mencionamos dentro de la ciudad. Aparte, siento que en cuanto ya regresando al tema de las entregas, la competitividad de los precios de los productos con otras empresas en cuanto a tema de entregas, que se le puede poner la cadena de valor agregado porque te llega en vía express, ¿no? En 3 días. Hay empresas que no pueden lograr eso por el mismo tema, de que no existen suficientes transportes o que está saturado, etcétera. Sí, justo. O sea, yo creo que pues sí, todo está relacionado, porque si a ti como empresa tu proveedor tiene problemas para entregarte la mercancía por la falta, o tus insumos por la falta, o por esta deficiencia en el transporte, tú no vas a poder realizar tus entregas a tus clientes. Entonces, es, pues, valga la redundancia, la cadena que es... va a recibir todo el impacto de los problemas que estamos mencionando. Exactamente, y aquí llegamos al otro punto de nuestra mesa redonda, en donde mencionamos el problema de transporte, problema de logística de transporte, que sería la rotación de conductores en el país. Con base en esto, existe una relación directa que al haber empresas que carecen de recursos para financiar la compra de más y nuevos equipos, ocurre o pasa que los transportistas no están dotados profesionalmente como conductores para realizar trabajos en el terreno. Esto da como resultado una constante rotación de turnos sin previo aviso, lo que garantiza malas prácticas en los procesos de las entregas. Y genera situaciones como tratos inapropiados a los clientes finales, lagunas al momento de completar la información de los despachos, un mal servicio de entrega, la falta de disciplina al apegarse a las rutas asignadas y las múltiples paradas no justificadas durante los procesos de entrega. Considero que, bueno, este es un punto bastante importante porque quizás es un tema que es un tanto redundante y que lo hemos escuchado en varias partes. Me refiero un tanto a la corrupción que existe en el país, porque pues a pesar de que exista quizás un cierto fortalecimiento en el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas, ya sea, por ejemplo, ampliación de carreteras, expansión de aeropuertos o construcción de nuevos justamente aeropuertos o puertos marítimos, considero que a final de cuentas, si se tiene este problema de corrupción, pues es muy complicado justamente que se pueda pues combatir este problema que mencionamos, porque realmente existen leyes, por ejemplo,
de transportistas, de cuánto tiempo deben de conducir, cada cuánto deben de ser las paradas, el peso máximo que deben de llevar los camiones. Pero bueno, si no se cumplen estas leyes, pues considero que es bastante complicado que, pues, que se luche, ¿no?, contra este problema. Yo he escuchado varios casos en cuanto que trabajadores sufren o se quejan de que, o sea, precisamente hay un reglamento de transportistas en el que te dicen o ejemplifican cuánto tiene que durar la ruta de la Ciudad de México hasta Sinaloa. Y muchas veces la empresa en general marca esa ruta, pero los transportistas pueden llegar a, no sé, los cambiaron de turno en un momento que a lo mejor no les tocaba por falta de conductores disponibles. Entonces ellos o a lo mejor no habían tenido su descanso o a lo mejor, no sé, molestos, malamente toman una ruta o un atajo que a lo mejor en vez de ser atajo puede repercutir en tiempos. Y creo que es importante que todas las empresas tomen muy en serio lo que es el manual del transportista, porque muchas veces creo que los mismos conductores actúan de mala forma porque no se les respeta dicho reglamento. Entonces, creo que aparte de no solo contratar más personal, sino tratarlos de forma correcta o administrar de forma correcta cada envío para que no sucedan este tipo de situaciones. Ok, bueno. Y bueno, el último tema de nuestra mesa sería los problemas de la logística por falta de KPIs en procesos de despacho. Hoy en día, la información en tiempo real de la actividad de nuestro proceso en cuanto a la mercancía y las entregas es importante. Estos indicadores, los KPIs, son indicadores de rendimiento. Estos cumplen esta función proporcionando información vital para la toma de decisiones en cuanto a nuestro proceso en la cadena de suministro. No, perdón. Ok, ¿vas a hablar o...? No, por favor. Yo considero que esta parte es muy importante porque también nos va a ayudar, bueno, a las empresas a ver qué es en lo que más están fallando. Porque si ya lo ves, es más fácil que puedas trabajar en ello a que digas, bueno, yo creo que esto es un problema para nosotros como empresa. O sea, tener el control de la información es vital para el funcionamiento de la cadena. Sí, justamente como lo comenta, siento que esto es uno de los puntos más importantes a tratar si se busca combatir este problema, porque no nada más hablando de un tema de logística nacional, sino que yéndonos a temas de logística internacional, considero que al momento de querer exportar, por ejemplo, cierto producto, en los tratados o acuerdos que justamente firma México con otros países, se menciona que las cadenas de suministro, la cadena logística que deben de llevar las empresas, justamente debe de llevar un control preciso, exacto, en todas sus etapas. Entonces, no una empresa que esté buscando incrustarse en un mercado internacional, considero que no se podría dar el lujo de estar pues ahorrando en este sentido, ¿no? De innovación o infraestructura tecnológica. Claro, yo también creo que muchas empresas subestiman la importancia de los KPI y lo toman muy a la ligera. Realmente es como de sí aplico el KPI, pero realmente no se ponen a analizar cuáles son las fallas dentro de su empresa, del área logística, no solamente con el plazo de entrega a lo mejor o con el nivel de cumplimiento en las entregas, sino también al momento de despachar la mercancía del transporte, a lo mejor existen problemas incluso dentro de la fábrica, o al entregar el producto pueden haber errores de entregar una mercancía errónea. Entonces creo que es importante llevar un control sobre
cómo está rindiendo nuestra empresa, qué está fallando y cómo podemos solucionar esos problemas, porque obviamente va a repercutir al cliente, directamente va a repercutirnos a nosotros, porque no le vamos a cumplir como estamos prometiendo por no tener, creo que, una buena organización o una buena administración de los problemas que se están llevando dentro de la empresa. Sí, justamente aparte de ver, llamémosle así, los puntos negativos, creo que las empresas también se podrían enfocar en los puntos positivos que justamente estas nuevas tecnologías les podrían brindar, ya sea el ahorrar en costos, ya sea de traslado, de almacenamiento o no sé, otro tipo de, de áreas de oportunidad en las que consideren que pueden mejorar. Entonces, no solamente se podría ver disminución de problemas, sino que también podría haber un acierto e incluso un valor agregado hacia los clientes, considero. Exactamente, de hecho el uso de este tipo de medición tiene el objetivo más allá de saber que que tu empresa funciona con claridad, ¿ok? Sino que ya trabajando con estos indicadores logísticos se puede reducir, como lo dices, gastos que se estima que hay una reducción de gastos de hasta un 25% total en los costos de transporte. Entonces sí generan una reducción y un resultado bastante bueno. Y solo es capacitar realmente, porque son tecnologías que a lo mejor ya tenemos a la mano y, y pues son importantes en estos tiempos. Sí, justo como decías, Bel, o sea, reduce los costos. ¿Por qué? Porque ya sobre lo que tenemos se puede trabajar. No, no puedes trabajar en algo que te vaya a dar una ventaja, pero si eso ya está fuera de las posibilidades de tu empresa, por más que quieras, si no te da, no lo vas a hacer. Entonces te vas a poder enfocar en las cosas que tienes bien y mejorar lo que esté dentro de tus capacidades. Yo lo veo. Sí, justamente, perdón, y como lo comentábamos al principio, considero que en este punto se podría hablar nuevamente de la terciarización de ciertas áreas de las empresas, ya que, pues bueno, nuevamente quizás las empresas no necesiten invertir específicamente en capacitar a sus empleados, pero bien pueden intentar contratar empresas que justamente ya tengan empleados capacitados para este tipo de operaciones y que, pues bueno, les puedan justamente ahorrar estos gastos, ¿no? Bueno, pues todos los problemas que yo creo que planteamos anteriormente son cosas que podemos ver en la actualidad y que teniendo las herramientas necesarias, el conocimiento y sobre todo de tu empresa, o sea, conocer a tu empresa para saber cuáles son tus áreas de oportunidad, tus puntos débiles, así como lo que te caracteriza de otras empresas es vital para resolver los problemas. Y también hay cosas y entender que, por ejemplo, lo que comentaba José, ¿no? La corrupción o lo que decíamos, el tráfico, que hay cosas que no están dentro de nuestro alcance como empresa, pero ¿qué vas a hacer para solucionarlo y que esto no impacte tus ventas, tu relación con los clientes, tu relación con los proveedores y así? Yo pienso que estoy de acuerdo contigo. Creo que muchas veces hay situaciones que las empresas no pueden controlar, pero creo que es necesario adaptarse, buscar una solución siempre para cada problema que se presente, una solución rápida, y creo que siempre va a haber un superior o va a haber alguna fuente de información que te pueda ayudar siempre a mejorar paso a paso tu empresa en cuanto a cadena logística y en cuanto a cualquier otro rubro. Entonces, creo que lo importante es siempre tener la disposición de
analizar tus errores y buscar una solución ante ellos, sobre todo si es tu empresa y es una empresa que por supuesto no vas a querer que caiga en bancarrota. Además, la globalización y todo lo internacional ha brindado muchas herramientas para solucionar este tipo de situaciones. Entonces, la verdad es que solo es buscar la mejor opción para tu empresa. Sí, justamente como lo comentamos, considero que pues bien existen pues problemas tanto internos como externos a la compañía, pero pues sí, como lo comentaba Yamile, considero que si se tiene la disposición, se pueden buscar las soluciones justamente para este tipo de problemas y pues obviamente buscando, llamémosle así, el bien de la compañía antes que otras cosas, ¿no? Porque a final de cuentas quizás se podría pensar que alguna forma de ahorrar costos es que una persona de la misma empresa que quizás no esté capacitada realice cierta operación, pero a final de cuentas a la larga pues podría ser más perjudicial de lo que es beneficioso para la empresa. Pues chicos, les agradezco mucho. La verdad es que espero que esta información no solo nos sirva a nosotros, sino a muchas personas más que lo necesiten. Y pues gracias. Gracias, fue un honor compartir la mesa redonda. Gracias, suscríbanse a nuestro canal. Sí, vamos a estar subiendo videos todos los viernes. Entonces... Y dejen sus dudas. Sí, No les vamos a comentarios. contestar, pero dejen sus dudas. Ajá.